Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos otra semana más. También en otoño ya estamos enfilando el tramo final de año a esta cita que tenemos todos con las finanzas personales y la inversión consciente en Value School. Sabéis que en el mes de noviembre tenemos la misma programación que en los diferentes meses y tenemos hoy la entrevista, el encuentro con la gestora. Todos los meses tenemos uno. Los eventos sabéis que se anuncian con antelación suficiente en la sección de eventos de la página web, a la que ya os remito porque la semana que viene tenemos doblete, tenemos dos. El lunes empezamos con Esteban Granero, el futbolista, y con Luis García, el gestor de inversión, que es amigo y colaborador habitual de Value School, hablando de algo tan apasionante como la inteligencia artificial aplicada al deporte, al fútbol y sus paralelismos o parecidos con la inversión. Vamos a aprovechar también a hablar de un libro que hemos impulsado desde Value School sobre inversión y deporte, Value Investing, deporte, inteligencia artificial, temas súper chulos que no traemos habitualmente a Value School, pero que estarán aquí, como digo, el lunes. Ya os podéis inscribir porque está el anuncio en la página web, en la sección de eventos. Y el miércoles de la semana que viene, como digo, tenemos dos eventos esta semana. Tenemos a Gregorio Luri, filósofo, autor muy conocido. Vamos a hablar de algo muy distinto que es la educación. Estoy leyéndome su último libro, La escuela no es un parque de atracciones, para prepararme la inversión, y es un libro fantástico. Cada frase, como yo le digo a Gregorio, es como un tuit. Está siendo súper interesante. Bueno, también están listos los webinarios del mes de diciembre. Como veis, ya tenemos toda la programación disponible. Uno sobre invertir en oro y el otro sobre un libro sobre los premios Nobel de Economía. Y luego tenemos una sorpresita que será con la que cerremos el año y la comunicaremos a mediados de este mes. Si no, a final de esta semana, la semana que viene sabréis de qué se trata y esperamos que os guste mucho. Si os gustó el Summer Summit, esta espero que también. Bueno, en fin, también os quiero remitir, por favor, a la cajita de la parte de comunidad en el canal de YouTube, donde estamos colgando anuncios que os interesan. Tenéis allí el acceso a toda la formación que se dio en el Summer Summit, las 40 horas. Ahí tenéis la información en la cajita de comunidad del canal de YouTube y podéis encontrar el enlace para ir a los vídeos. Y también, si os pasáis un poquito de tiempo mirando lo que hay, os remito al descargable que preparamos sobre el webinario que dio Daniel Tello acerca de la fórmula mágica de Joel Greenblatt para invertir en acciones. Pusimos un PDF muy chulo que os podéis descargar desde ese enlace. Y también en el Twitter de Value School tenéis ya la traducción y maquetación que hemos hecho en Value School de la carta de Berkshire Hathaway del año 2019, la de este año, maquetada, traducida por nosotros. Gratis para todos vosotros, simplemente ir al Twitter de Value School y pinchad en el enlace y os la descargáis. Creo que es un trabajo estupendo que hizo mi compañero Andrei. Incluye una guía de estudio para los más estudiosos de vosotros, que os vayáis a lo más interesante. Bueno, y sin más anuncios, quiero presentaros al ponente de hoy, que, como digo, es el gestor del mes. Se llama Juan Gómez Bada y es director de inversiones de Avantage Capital. ¿Cómo lo pronuncias, Juan? ¿Avantage o Avantage a la francesa? Avantage, Avantage. Ventaja en francés. Avantage. Pues ahí está. Pues Avantage Capital es asesor del fondo de inversión Avantage Fund desde 2014, donde se ha comprometido ante notario, de lo cual nos va a hablar dentro de poco, a invertir al menos un 50% de su patrimonio neto. Fue gestor de fondos de inversión en Popular Gestión entre los años 2004 y 2009 y es responsable de la gestión de cartera propia del Banco Popular, fue del Banco Popular desde el 2009 al 14. Es licenciado Juan en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y Executive MBA por el IE Business School. Juan Gómez Bada, bienvenido a Value School. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Encantado de tenerte con nosotros y vamos a hablar largo y tendido sobre tu experiencia como gestor de fondos, sobre todo en el Avantage Fund que estás pilotando. Juan, tienes ahí una presentación, ¿verdad? Preparada para Perfecto, que sí. nos va a servir un poquito de guión. Pues ya puedes compartir pantalla si quieres para que todos los espectadores sigan la emisión. A todos os animo, como sabéis, a que pongáis las preguntas para Juan en la cajita de preguntas y los comentarios, si queréis que los vean todos, tenéis que marcar todos los panelistas y participantes para que todos podamos verlo. Bueno, pues Juan, oye, para empezar, coméntanos un poquito cuáles serían las señales distintivas del fondo que asesoras. Bueno, muy bien, pues Avantage Fund es el único fondo que dirigimos y es nuestra actividad principal. Es un fondo mixto, flexible, global y entre sus aspectos diferenciales pues voy a destacar
Pues por un lado, como avanzabas, que ofrecemos el máximo compromiso a los inversores. Desde inicio me comprometí ante notario a invertir más del 50% de mi patrimonio en el fondo, a no invertir en otras empresas con ánimo de lucro ni en otros fondos y a avisar con antelación en el caso de que quisiera modificar mi compromiso. El segundo de los aspectos es pues, la flexibilidad del fondo según su política de inversión, que es muy flexible y que combinamos con una elevadísima transparencia a los inversores. Explicamos periódicamente en qué invertimos, por qué, cuáles son los motivos, las causas en las que nos fijamos y además estamos a disposición de los inversores para responder sus dudas respecto a cualquier inversión. Por otro lado, se trata de un fondo con bajas comisiones, solo cobra un 0,8 de comisión de gestión y no tiene comisión de éxito. Y el objetivo es, el fin de esto es que el partícipe tenga los mayores resultados. Por último, bueno, destaco que llevamos ya años comprometidos con la Fundación Aladina en la lucha contra el cáncer infantil. Y bueno, pues de todo esto tenéis más información en nuestra página web. Vamos a ir hacia lo que más nos interesa, ¿no? El objetivo de esta charla y bueno, de aquí pues simplemente esta breve introducción. Vale, perfecto. La charla que nos has propuesto se llama cómo identificar o encontrar negocios de calidad para invertir en ellos, evidentemente. ¿Cuáles son los criterios que sigues para identificar estos negocios, Juan? Pues, a ver, nosotros utilizamos 3, que también es pues, parte de nuestra manera diferencial de invertir, ¿no? Y 2 de ellos es el análisis de la calidad, los 2 primeros. Estos 3 son, el primero, el que haya un alto compromiso de la dirección con los accionistas, es decir, que estén alineados los intereses de los directivos con los dueños del capital. En segundo lugar, que haya un excelente modelo de negocio, es decir, que haya una o varias ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Y en tercer lugar, que el precio sea razonable. Para nosotros, calidad, la calidad la definimos como esos 2 primeros requisitos, el compromiso con los accionistas y el excelente modelo de negocio. Por eso decimos que invertimos en empresas de calidad a precios razonables. Y de todo esto, pues realizamos un seguimiento continuado. Vale. Oye, Juan, sobre el compromiso con accionistas, cuando tú te comprometiste ante notario a invertir tu patrimonio, pues es lo mismo, pero por tu parte, es tu compromiso con tus partícipes, ¿verdad? Es una forma de alinear tus intereses con los de ellos. Sí, así es. Consideré que, bueno, que para nosotros, o sea, para mí es fundamental el exigir compromiso por parte de los directivos de las empresas en las que invierto. Por eso es el primero de nuestros requisitos de inversión, de nuestros criterios. Y creo que los inversores deberían exigir lo mismo a las personas en las que confían para que dirijan las inversiones de su patrimonio, ¿no? Y es algo que, bueno, no sé si está lo suficientemente valorado, pero que creo que es algo muy, muy relevante. Y de ahí el punto. Nosotros lo consideramos fundamental y por eso consideramos que debemos ofrecerlo. Bueno. Ese es un poco el motivo de esto y luego que tenga tres aspectos que sea un triple compromiso y que hayamos ido ante notario, pues es dar un paso más respecto a otros muchos gestores que sabemos que dicen invierten en sus fondos, pero bueno, el hecho de que ese triple compromiso evita los problemas de conflicto de interés a futuro. Luis, no sé si sigues o se ha perdido la señal. Lo que veo sigue conectado. No sé. Creo que hemos perdido. No sé si sigue grabando esto o no.
Sí, parece que sí. Estamos, pues bueno, continúo. Creo que no tenemos a Luis, pero voy a continuar. Voy a hablar de por qué, ya pues Luis seguirá preguntando cuando consiga volver. ¿Por qué estos son nuestros requisitos? Es los motivos y después explicaré por qué, cómo identificamos la calidad de esos dos requisitos. Bueno, pues entrando, ¿por qué son estos requisitos y no otros? ¿Vale? Quiero explicar que, bueno, pues cuál es un poco el horizonte temporal de los criterios de inversión. Y quiero destacar que el más conocido, la valoración, pues es un poco el que tiene las patas más cortas, puesto que al final el valor que ofrece como herramienta de valoración de empresas te llega hasta más o menos unos 3 años. Te da desde ahora cuál empresa vale más, cuál menos, pero no llega muy lejos. ¿Vale? Y bueno, porque en 3 años una valoración se vuelve obsoleta. Por eso tenemos que fijarnos en el modelo de negocio y aquí analizando bien pues, las ventajas competitivas de los negocios en los que invertimos, bueno, pues llegamos mucho más lejos en el análisis y no es algo que se materialice desde ya. Podemos decir que a partir de dentro de un año es cuando se ven las diferencias, cuando hay un buen modelo de negocio y cuando no lo hay, pero llegas mucho más lejos en el análisis, llegas a unos 10 años. Y por último, el tercero de los requisitos es que exista un alto compromiso de la dirección con los accionistas y este criterio de inversión es el que llega más lejos, el que hace que pues en el caso de que cambien los modelos de negocio, las formas de comportarse los clientes, pues podamos llegar a bueno, pues puedan las empresas adaptarse al cambio y conseguir una mejor alineación de intereses, ¿vale? El inconveniente es que pues el compromiso no es algo que dé valor de un día para otro, pero sí, si los intereses están alineados, las empresas serán capaces de adaptarse y esto hará que la empresa valga más. Como las empresas en toda inversión no esperamos que obtener en vía dividendos o vía un retorno vía beneficio, el retorno de nuestra inversión en 5 años, en la mayoría de ellas, sino que se valoran a muy largo plazo, en la mayoría infinito, pues cuanto más largo es el plazo, más útiles son, en nuestra opinión, los criterios de inversión. Por eso, para nosotros el primero es el compromiso de la dirección con los accionistas, el segundo, el modelo de negocio y el tercero, la valoración. Están puestos un poco al revés. Y ahora ya, si me permitís, voy a hablar de cómo identificamos los modelos de negocio. Pero antes Juan, me gustaría comprobar que sí, no estoy solo. Sí, ¿me oyes, Juan? sí, te oigo. Vale, perfecto. Es que hemos tenido un pequeño problema con internet que Vale. se nos ha caído aquí en la oficina y ahora ya estamos de nuevo en el aire. Bien, Juan, pues explícanos, por favor, cuáles son los criterios para ese análisis del modelo de negocio. Si quieres, retomamos donde estabas en este Vale. momento, luego ya volveremos para otras preguntas que tenía pensadas para ti. El aspecto más cualitativo de la calidad de ese negocio, ¿cómo lo analizáis? El aspecto cualitativo, ya, vale, perfecto. Esta parte del horizonte temporal de las inversiones que he vuelto para atrás, ¿ya ha quedado Sí, grabada? No lo sé. Bueno, muy bien. Sí, 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 ha quedado, ha quedado. perfecto, no lo sé. No. Perfecto, pero bueno, en cualquier caso paso directamente a hablar de cómo identificamos esto, que es un poco la chicha junto con el punto que hablaremos después del compromiso de la dirección con los accionistas, pues del webinar, ¿no? Del objetivo. Lo primero que me gustaría destacar aquí es que las empresas no te dicen cuál es cuáles son sus ventajas competitivas. Y si te las dicen, no te puedes fiar de ellas, porque aquí abunda el dime de qué presumes y te diré de lo que careces. ¿Vale? Entonces, necesitamos unas herramientas para poder
analizarlo. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues nosotros utilizamos 5. La primera de ellas es el análisis de las fuerzas de Porter y esto pues, nos sirve para determinar las ventajas, la posición competitiva de la compañía, cuál es su relación respecto a clientes, proveedores, el grado de rivalidad que hay en el mercado, nuevos competidores y productos sustitutivos a los cuales pues, puedan amenazar el negocio. La segunda de las herramientas que tenemos que utilizar es el análisis de procesos. Y aquí destaco que, es entender cómo la empresa provee sus bienes y servicios a sus clientes. Y aquí, se puede entender, por ejemplo, que Google buscaba las palabras como buscador, era revolucionario frente a Yahoo porque buscaba las palabras en vez de por directorios, como hacía Yahoo, por palabras, ¿no? Y eso era un gran avance y que después le permitió crecer mucho más. Otros casos es pues entender si una empresa vende por internet o vende a través de una tienda física. Pues todo ese conjunto de procesos es lo que analizaríamos aquí y ver qué ventajas tienen unos respecto a otros. La tercera de las herramientas es irnos al lado del cliente, hacer una investigación de mercados y ver qué es lo que valora el cliente de lo que proveen las empresas. Y en este lado, pues un ejemplo puede ser, por ejemplo, John Deere, el fabricante de tractores norteamericano, que aquí pues demostró que su éxito estaba basado en el servicio postventa, que era lo que más valoraban sus clientes, entrega a tiempo y de la maquinaria y todo el servicio postventa que les daban, ¿no? Pues ese ponernos desde el lado de los clientes para valorar correctamente los atributos por los cuales los clientes deciden, pues es fundamental también, es otra de las herramientas. La cuarta sería analizar los resultados y sobre todo ver ahí la coherencia de lo que dicen que quieren hacer y luego con lo que hacen, que dicen quiero vender, quiero conseguir, estoy creciendo. Si no estás creciendo, pues el análisis de resultados te lo está diciendo. Malo es si tu estrategia es de crecimiento y no creces, ¿no? Y si no hay un argumento para ello. Y bueno, después la quinta de las herramientas que tenemos son las reuniones con las compañías. Y aquí destacaría que nuestro enfoque es diferente al de la mayoría, puesto que pues cuando vamos a reuniones de varios inversores con las compañías, que al final pues te enriqueces de las preguntas de unos a otros, pero porque te enseñan puntos en los que tú no has analizado, pero vemos que nuestro enfoque es muy diferente al de la mayoría, porque la mayoría están preguntando, pues normalmente, ¿qué esperáis de los resultados este año? ¿Qué esperáis de los beneficios, del margen EBITDA del año que viene? ¿Qué esperáis? ¿Cuánto esperáis crecer en clientes? Bueno, ¿en qué tipo de cambio habéis usado para vuestras estimaciones? Al final es todo, los inversores utilizan esas reuniones en su mayoría para rellenar los campos de un modelo de valoración, ¿vale? Y nosotros utilizamos las reuniones sobre todo para entender el modelo de negocio, que es justo lo que estamos valorando aquí. Entonces, nuestras preguntas van más enfocadas al por qué. ¿Por qué estáis creciendo? ¿Por qué invertís en CAPEX? No qué esperáis de invertir en CAPEX para anotar la cifra en la hoja de cálculo, sino ¿por qué hacéis esa inversión? ¿Qué esperáis conseguir con ella? ¿Por qué os expandís hacia Brasil y no hacia Alemania? ¿Por qué tenéis no subís los precios? ¿Cómo pensáis retener el talento? Muchas preguntas enfocadas al negocio, a entender qué es lo que están haciendo, ¿no? Que es también lo que hacemos con el resto de herramientas. Y oye, todo Juan, esto... Sí. Sí. Perdona, mira, te iba a preguntar, los oyentes también de Value School y del programa de radio a veces quieren saber, y te lo transmito así, ¿cuál es la parte de tiempo que se lleva este análisis comparada con la parte más cuantitativa? Es decir, hay una especie de balanza donde esto quizás, porque me suena que esto es como más, es una labor de estudio, pero que va por otros derroteros, ¿no?
¿Es 50-50 o esta quizá os lleve más tiempo que la otra? A nosotros nos lleva más, en torno Sí, al 80% diría, entre esta, que llevaría más o menos el 50%, y el 30% la que voy a hablar después, que es el compromiso de la dirección con accionistas. de Es un acuerdo. poco, Otra esta es un cuestión que poco. te quería, sí, que Ujú. te quería plantear. Guy Spier, en el libro que publicamos de él, La educación de inversor en valor, que luego presentó aquí en Value School, está el vídeo en el canal, en el libro decía que había decidido dejarse de reunir con la dirección de los negocios en los que invertía, porque podía caer en el efecto, no sé, en el halo, ¿no?, beatífico Sí. del propietario que le vende la empresa mejor que Ujú. nadie, ¿no? Y que Ujú. hay en esa influencia y decidió en un momento dejarse de reunir con ellos. Luego aquí en la presentación que hizo en Value School nos dijo que no, que había cambiado de opinión. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Vas con algunas precauciones cuando te vas a entrevistar con equipos de dirección o con propietarios? Sí, ahí hay que entender un poco su punto de vista y vas con esas precauciones. Normalmente el 90% de las compañías tratan de venderse lo mejor posible, Claro. porque cuanto mejor se venden, más sube su valor en bolsa, más pueden comprar otras compañías con papeles, más prestigio les da a ellos, mejora la percepción del mercado para darle deuda, para captar nuevo capital, bueno, hay muchas empresas, muchísimas, que crecen gracias al alto valor de su equity. Algunas muy conocidas como MásMóvil en España o Tesla. Pues cuanta más expectativa vendas, después eso te va a poder permitir ampliar capital a unos niveles con una dilución menor. O sea, es parte del proceso. Y otras entidades que por prestigio tienen que hacerlo, como las entidades financieras, o la inmensa mayoría de entidades les interesa, a casi todas, tener el precio alto. Algunas no. Y esas algunas podrían ser, por ejemplo, Barón de Ley, en un proceso en el cual el dueño quiere sacarla de bolsa y quedarse con el 100%. Bueno, pero son las excepciones. Muy bien. Oye, Y Juan, bueno, sí, sí. perdona. Sí, termina la Digo, explicación, por favor. de cara a estas precauciones, pues hay que tenerlas. Al final es como, no son muy diferentes a como a cuando alguien te quiere vender un producto o un servicio. Tú tienes que decir, bueno, tú me quieres contar tu libro, a mí qué es lo que me interesa. Pues un poco de ese tipo es lo que hay que hacer. Muy bien, muy bien. Mira, David Actuario te pregunta, entiendo que al hilo de esta pregunta que te he hecho yo, ¿cómo consideras la eficiencia del mercado? ¿El mercado recoge en los precios con que nos ofrece los valores ese tipo de información que está accesible si te entrevistas con los propietarios o ahí puedes encontrar, digamos, el edge, ¿no? No, Que al te permite final hacer un ajuste? Dime. sí, yo considero que el mercado en esto no es eficiente en la inmensa mayoría del tiempo. Ahora, no puede permanecer muy ineficiente durante mucho tiempo en un valor muy líquido, ¿vale? Porque al final la empresa pues genera los resultados, se reparte los beneficios, o bueno, se ve, pero en unas empresas se ve antes, en otras después. Pero al final influye muchísimo cómo te vendan las compañías. Y son la dirección los que pueden generar constantemente unas expectativas hinchadas y que se mantenga alto el valor, o las que te lo echen hacia abajo. Vale. Oye, en esta diapositiva, antes de proseguir, las fuerzas de Porter. Ujú. ¿Te refieres a Michael Porter, Sí, el exacto. gurú del management de los 90? Sí, Sí, ¿verdad? el posicionamiento estratégico de la compañía. Y bueno, pues sí, eso es a lo que me refiero, ese tipo de análisis en el cual pues ves pues qué palancas tiene la empresa para competir y cuál es su posición relativa frente su poder de negociación con competidores, con clientes, qué grado de rivalidad hay en el mercado, si hay competencia muy salvaje, o hay un oligopolio, un monopolio, o pequeños monopolios locales. Todas estas cosas son muy relevantes a ver a la hora de determinar si esos márgenes son sostenibles o no. Muy bien. Oye, y has mencionado antes muy de pasada a Tesla. Me imagino que Elon Musk y una compañía como la suya será un caso, vamos, ejemplar de estas expectativas acerca de un valor que le permitirán, pues bueno, conseguir ciertas ventajas, ¿no? ¿Nos vas a hablar de Tesla? Sí, sí. Ahí vamos. Para nosotros es la compañía en la que más ventajas competitivas hemos identificado. Simplemente aquí destacar, antes de pasar a Tesla, que todo esto, todas estas mismas cosas, tiene que haber una coherencia
que si no ocurre lo que decía al principio, te cuentan una cosa y luego es otra, ¿vale? Muy bien. Con estos 5 enfoques diferentes tenemos que ver que todo encaja, ¿vale? Y ahora, bueno, pues como decía, vamos a pasar a Tesla y aquí pues detallo las ventajas competitivas que hemos identificado, ¿no? La primera y más clara por la mayoría es la tecnología. Tiene las baterías, las mejores baterías, empezaron desarrollándolas ellos y fueron los pioneros en el coche eléctrico, pero es que también tienen el mejor sistema de autoconducción, ¿vale? Y están... normalmente el mercado piensa que los competidores van a llegar detrás y que después ya no será tan bueno para Tesla, pero es que Tesla sigue avanzando y, en mi opinión, sigue distanciándose de ellos en tecnología. Y ahora veremos uno de los motivos. La segunda de las ventajas competitivas es la escala, que es la gran barrera de entrada de este sector, la fabricación en serie. En este mundo de fabricación de coches sabemos que hay que fabricar un número muy alto para que sean rentables, ¿no? Pues una vez superada ese nivel de escala, de fabricación en serie, pasa de ser una barrera de entrada a una protección, ¿no? Y juega a tu favor. Y aquí, sobre todo en el caso de coches puramente eléctricos, pues la cuota de mercado de Tesla es enorme y tiene unos números más grandes que nadie y puede obtener ventajas en costes, sobre todo en el lado de las baterías, a los que otros difícilmente llegarán, pues, por los números que manejan, ¿no? Y además, una de las ventajas que tienen es que en vez de tener muchas fábricas por continente, pues crean muy pocas de ellas, más grandes, gigafactories les llaman, y eso hace que por unidad de producción puedan tener mejores economías de escala. La tercera de las ventajas competitivas es el efecto red. Aquí hay que tener en cuenta que Tesla es más software que hardware. Y como tal, cuanto mayor sea el número de usuarios de su tecnología, de sus sistemas, mayor es el valor de la red. Sobre todo, es algo muy relevante para los sistemas de autoconducción que funcionan con sistemas de inteligencia artificial, y cuantos más coches hay circulando, más datos se están generando y mejor es el sistema de autoconducción, el autopilot de Tesla, que es el único que está en funcionamiento, mientras que los demás están pues con prototipos en lugar de estar utilizando los propios vehículos que les venden a sus clientes, ¿vale? Y ahí pues cada vez por tener esa aproximación, cada vez pues se van distanciando más de los competidores. Aunque luego vengan otros competidores con tecnología similar, lo que no van a tener es la red que ha desarrollado Tesla, ¿vale? La cuarta de las ventajas competitivas es la marca. Hay que destacar que los coches ahora pues va a ser un antes y un después, porque van a ser eléctricos, autoconducibles y conectados. Y en esta versión 2.0 de los coches, el Smart Car, Tesla se ha posicionado como la marca líder y de referencia en el segmento premium, y eso hará que pueda vender durante décadas con mejores márgenes. Y por último, la quinta ventaja competitiva es el modelo de distribución. Puesto que es un nuevo entrante en el mercado, puede tener en cuenta lo que a los otros ya les gustaría, que es que los fabricantes pueden vender coches directamente a través de Internet sin tener que deberse a sus contratos de distribución con concesionarios externos. Y eso hace que Tesla sea el único fabricante que puede vender directamente a competidores, el único de los grandes, ¿no? A competidores, a clientes. Y esto hace que, por ejemplo, durante la pandemia, pues mientras otros hayan tenido los concesionarios cerrados, pues Tesla ha podido seguir vendiendo coches que sus clientes le iban demandando vía web, configurando, etcétera. Además de que aprovecha y encaja mejor toda la cadena de valor si mete dentro de su proceso la venta, ¿vale? Y estas son las 5 ventajas competitivas que llevamos desde que invertimos hace 2 años, desde que invirtió el fondo hace 2 años, identificando y que mantiene y sigue desarrollando, básicamente.
Muy bien. Oye, Juan, David pregunta, o más bien repregunta, nos preguntó antes por la eficiencia de mercado y ahora quiere saber cómo consideras que debería cuantificarse la eficiencia del mercado y hace una pregunta si es posible medirla. Bueno, medirla, eh, yo no sé cuál es la mejor manera de medirla. No sé, al final las valoraciones, cada inversor, cada analista tiene las suyas y además el mismo analista, mismo inversor puede llega habitualmente a resultados diferentes con métodos de valoración diferentes. Entonces, esa valoración, esa diferencia de mercado y decir si es mayor o menor en determinados momentos, es difícil de cuantificar con un método válido. Se pueden hacer simplificaciones por ratios y de cuánto cotizan las empresas del S&P, cuáles son sus ratio PER, para medir si están caras o baratas. Eso se utiliza a nivel mercado muchas veces, pero a nivel empresa una a una falla mucho. Igual que a nivel agregado, pues no es tan mala idea. A nivel empresa falla porque no es lo mismo una empresa en crecimiento que en declive. Muy bien. Y bueno, pues ese es un poco, ese es mi punto de vista. Si hubiera una forma de saberlo, pues el mercado la utilizaría y se adaptaría a ello rápido. Claro, fenomenal. Hoy has mencionado en varias ocasiones el compromiso con los accionistas como otro criterio de calidad en el que te fijas. Ujú. ¿Podrías comentarnos por qué? Sí, ahí, bueno, como decía al principio, es algo fundamental para nosotros y que nosotros damos pues, muchas veces sin que el cliente lo pida. Creemos que debemos darlo. Y el motivo aquí que vemos es que hay que confiar en la otra parte, ¿no? Y aquí hay que confiar, pero hay que vigilar, ¿vale? No podemos abandonar nuestra idea de vigilancia. Por un lado, es importante que haya una alineación de intereses. O sea, la mejor forma de vigilar y que todo funcione es que los intereses estén alineados. Él persiguiendo los directivos, sus objetivos, que estén defendiendo los nuestros. Y esto es muy importante por dos grandes grupos de motivos. El primero es que no nos roben. Y el segundo, que aprovechar las oportunidades. Aquí en el que no nos roben, esto es muy amplio, a lo que me refiero es que los directivos, si van a lo suyo, al final no van a lo nuestro, si no están los intereses alineados. Y hay muchos aspectos en los que sus motivos van en contra directamente de los nuestros. Aquí voy a poner los tres grupos de motivos más claros. Bueno, pero cada uno de ellos tiene mucha polaridad, ¿no? Mucha casuística. El primero es los salarios. Pues es evidente que cuanto mayor sea el salario del management, menor es el resultado que queda abajo de la cuenta de resultados. Y teniendo en cuenta que muchas de las empresas cotizadas, pues no tienen, los accionistas no controlan lo suficiente el capital, pues ellos se acaban poniendo los salarios que quieren. Solo hay que crear unos comités de retribuciones nombrados directa o indirectamente por ellos y al final unos se suben el salario a los otros, ¿no? Unos dan cremita a los otros, ¿no? Es un poco una forma de definirlo, pero es muy relevante porque en muchas empresas los salarios están muy altos y eso ocurre en empresas en las que podamos considerar que no son de nadie, ¿no? Que son de todos o de un número muy alto de partícipes donde no hay un dueño claro. Y en otras, donde los hay, como una empresa, como una familia, pues también hay que tener cuidado porque lo que hace la familia es a los directivos les importa su empresa, pero les importa más el bienestar de sus familiares, de sus seres queridos. Y lo que hacen ahí es pues ponerse una vez que llegan la segunda generación, tercera, cuarta, se ponen unos salarios disparatados los unos a los otros. Y eso también va en contra de los resultados de la compañía. Y cuando hablamos de salarios, no se nos puede olvidar
las indemnizaciones por despido, que son excepcionalmente altas en las cotizadas. Y esto se utiliza para quitarse de en medio a determinados directivos a costa de con pólvora ajena, a costa del accionista, básicamente. Pongamos un ejemplo de una cotizada, pero porque sea un poco gráfico, pero que aplicaría a la inmensa mayoría de cotizadas, ¿no? Cuando cambia pues Telefónica y cambió de la era Alierta a la era Payete, si Payete quisiera en un área de negocio cambiar a la persona que lo dice, que la persona que lo dirige, y esa persona pues no estuviese de acuerdo, quisiese rebelarse, buscase otros compañeros, otros directivos para rebelarse, pues sería un problema para Payete. ¿Qué puede hacer Payete? Pues llegar a un acuerdo, subir el precio de su indemnización, su jubilación, o sea, su plan de pensiones, su indemnización por despido, y al final si es muy alta, todos ganan. Uno se va con mucho dinero, otro consigue lo que quiere, que es nombrar a alguien de su confianza, y el ascendido también se queda muy contento. ¿Quién pierde? Los accionistas, ¿no? Pues todos estos aspectos hay que vigilarlos mucho en las compañías cotizadas. Más, no hay que ser naif en estos aspectos y hay que preguntar pues estas cosas. Después, otro de los lugares por donde los directivos nos llevan a su terreno y hacen lo que quieren con las compañías que dirigen en contra de lo que sería el objetivo de los accionistas, pues es impulsar vías de crecimiento que no serían adecuadas, ¿vale? Ellos hay que tener en cuenta cuanto más grande sea la empresa, más salario justifican por un lado, pero por otro más poder tienen, más gente depende de ellos y más autorrealización tienen ellos. Pero muchas veces ese crecimiento no está justificado. Ellos pueden dirigir un negocio, un modelo de negocio muy rentable, pero al expandirse a otras áreas donde no tienen esas ventajas competitivas o no ese conocimiento de los mercados, pues pueden hacer un pan con unas tortas, pueden hacer que la rentabilidad de los accionistas sea menor. Y en esto, pues, estos son aspectos que también debemos vigilar. Todos conocemos empresas que tienen un buen negocio local aquí en España y que cuando se van fuera, pues cosechan uno tras otro malos resultados, ¿no? Pues por eso de conquistar el mundo, ¿no? Y sobre todo en sectores muy regulados o que los países consideran estratégicos. Entonces, bueno, con todo esto también hay que tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta también que muchas veces una forma de ellos asegurarse y quedar mejores sobrecapitalizando las entidades. Al final, un empresario va con lo mínimo al mercado y va muy ligero de equipaje. Y un directivo que no es el dueño de la empresa que dirige quiere lo contrario, quiere que ocurra lo que ocurra, aunque haya una gran crisis, su empresa no se hunda, sea resistente a todo, aunque eso vaya en contra de la rentabilidad de los accionistas. Y eso pues no lo consideramos adecuado. Y por último, los precios de transferencia. Aquí es algo muy importante a vigilar también y hay de dos tipos. Uno, pues cuando hay todo lo que es el gobierno corporativo y estructuras holding de matrices y filiales, pues ver dónde está el interés de los directivos, que a veces está en la matriz, a veces en la filial y pueden de una manera muy sencilla asignar costes o ingresos a una u otra y que el resultado vaya para una u otra, básicamente. Y si quedas de minoritario en una empresa en la que no está su interés, pues al final te están drenando parte de tus resultados por muy bien que hayas analizado las ventajas competitivas. Debería eso ser muy rentable, pero al final ese beneficio se lo está llevando otro. También ocurre cuando los directivos tienen otros intereses en otras empresas a veces es habitual que dirijan una empresa cotizada y que sean dueños de los inmuebles que alquilan a la empresa cotizada y eso pues al final ahí se pueden justificar unos precios muy elevados de esos alquileres. Imaginaros pues si hay un conflicto entre arrendador y arrendatario, ¿quién va a salir ganando? ¿Quién va a poner sus condiciones? Pues al final el que va a pagar de más va a ser la cotizada donde el dueño pues a lo mejor tiene el 30%
y en su inmueble, que es suyo al 100%, pues quiere que tenga la mayor renta. A largo plazo es muchísimo dinero, ¿no? Todo esto se ve en las operaciones vinculadas de las cuentas anuales que hay que revisar, hay que preguntar a las compañías por estos aspectos para tener claro qué es lo que están haciendo y por qué, ¿no? Y eso es una forma. Y otra es también, que también ha sido relevante y que nos ha hecho salirnos de compañías como Grifols, que consideramos un excelente modelo de negocio, cuando hemos visto que la familia que dirige la compañía pues ha entrado, en vez de a invertir en empresas no relacionadas, pues empieza a comprar proveedores de Grifols. Pues, y además pues, endeudándose muy fuertemente por ello. Pues ahí, solo viendo que su interés pueda ir más en que esos precios que le vendan los proveedores de Grifols a Grifols puedan ser más caros de los de mercado, lo cual es muy difícil de justificar, si ya lo es con un alquiler, con esto más, pues a nosotros nos hace desconfiar, básicamente. Entonces preferimos estar fuera. Pensamos que si nosotros invertimos y confiamos en un negocio es para que, si ese negocio da fruto, que parte de ese resultado sea para los accionistas. No puede ser que, que aprovechen la falta de control para que no sea para ellos, ¿vale? Y bueno, esta es una parte del motivo, el mantener, el preservar el mayor valor dentro de la compañía. Y el otro es preservar el valor también, pero a futuro, ¿vale? Es muy relevante que si los intereses, si las directivas no están alineados con los accionistas, lo que harán será desarrollar las oportunidades que surjan fuera de la compañía. Ellos ordeñarán la vaca obteniendo sus bonus a corto plazo durante los años que sean, y después, si ven una oportunidad, pues dejan la empresa y montan una nueva para desarrollar esa oportunidad que han identificado. En cambio, si esos mismos directivos están lo suficientemente alineados, la empresa la consideran suya y el mejor vehículo y la mejor forma de hacer eso, ese nuevo negocio se va a desarrollar dentro, y de ese negocio van a obtener rédito y resultado los accionistas, ¿vale? Y eso es lo que buscamos. Y bueno, esa es una de las cosas que pueden aprovechar la adaptación. Y luego, otro de los aspectos, que prosperen las buenas ideas. Vamos a poner el ejemplo de un banco del IBEX, en el cual pues tiene que adaptarse a sus clientes, ¿vale? Y conseguir proveer los productos y servicios de una manera más eficiente y llegar mejor a ellos. Pues si surge dentro de los empleados de la compañía una buena idea y esa no asciende porque alguien que la recibe la ve buena para la entidad, pero para él mala, porque a lo mejor de él dependen 300 personas, y si se implementa esa idea, pues esa área de negocio va a pasar a manos de otro y solo van a depender de él 80, pues va a tratar de matarla. Y además, si no hay alineación de intereses, va a conseguir aliados para que eso no prospere. En cambio, en una entidad en la que un dueño tenga el 50%, haya un consejero, como es Bankinter, por ejemplo, o haya una consejera delegada muy orientada al resultado a largo plazo, pues si esa misma idea prospera. Y porque, aunque te lo tape un jefe intermedio, alguien está interesado en llevarla más arriba. Y eso prospera y el resultado va a los accionistas. Y aquí, una de las partes importantes dentro del proceso de análisis de las compañías que explicaba antes de la duración, del horizonte temporal de las compañías, es tener en cuenta que gran parte del valor de las inversiones se materializa en negocios y en oportunidades de negocios que hoy no tenemos en cuenta ni podemos tener en cuenta. O sea, el negocio el negocio de la nube de Amazon, al principio no podían tenerlo en cuenta. Lo desarrolló después, y negocios que van surgiendo, bien sea expansión relacionada, no relacionada, o nuevas oportunidades, porque al final hay empresas que son más pequeñas pero encuentran una forma de llegar mejor a sus clientes. Como no lo hagan dentro y lo saquen fuera, pues es un problema, porque al final nos resta rentabilidad a los que estamos invertidos junto a ellos. Y
Y en este sentido es en nuestro caso fundamental, clarísimo, que es el primer requisito que exigimos. Y de esta manera es un poco como lo analizamos. Muy bien, ¿tenéis un caso donde nos puedas ilustrar esto que acabas de explicar? Anteriormente hiciste a Tesla. ¿Cómo nos puedes ilustrar esto que acabas de explicar en esta diapositiva? Bueno, pues a ver, la empresa que tenemos en cartera, una de las empresas que tenemos en cartera que mejor sirve para explicar esto, en nuestra opinión, es Renta 4 Banco, ¿vale? Antes de todo, destacar que, que nuestra inversión en Renta 4 está decidida por nosotros de manera independiente, que nosotros analizamos Renta 4 Banco inicialmente no como idea de inversión, sino como colaboradores, porque la gestora del fondo es Renta 4, gestora, y nosotros somos los asesores externos, ¿vale? Y en esa colaboración que nosotros tenemos con Renta 4, teníamos que, para colaborar, no para invertir, teníamos que tener claro cuáles eran sus intereses y si en un momento dado iba a dejarnos de lado, a ponernos la zancadilla. Entonces teníamos que entender cuál es su estrategia, cómo encajaba lo que nosotros íbamos, la colaboración que íbamos a mantener. En ese sentido, hicimos un análisis estratégico muy profundo, vimos las ventajas competitivas que tenía el negocio y todo el desarrollo que estaban implementando, y teníamos dos opciones: o no invertir para evitar sus suspicacias, que es lo que habrían hecho la mayoría de los comerciales, ¿no? en este sector, de los asesores patrimoniales, de quienes se dedican a contar que el fondo es una oportunidad para vender, ¿no? Y eso es porque genera suspicacias, esto es así. Pero nosotros, desde el lado técnico, mi opinión es si esto aporta valor al inversor, es una gran oportunidad de inversión. Y por conocimiento, porque estamos ahí, porque tenemos pues el conocimiento de cómo funciona, pues tenemos claro que eso se va a desarrollar y más, o lo tenemos más claro que en muchos otros negocios, pues tenemos que invertir, aunque haya que pedir autorización, como hicimos, al órgano de vigilancia. Para ello se explica todo de una manera transparente e invertimos. Y una prueba es que Avantage Fund es el único fondo asesorado que está invirtiendo de una manera, creo que el único, pero vamos, por lo menos de una manera relevante en Renta 4, que tiene otros muchos fondos asesorados, ¿vale? Muy Dicho bien. este disclaimer que siempre lo tenemos que decir, pero porque muchas veces se olvida, pues yendo a lo que estamos hablando de cómo demostramos aquí, cómo vemos el compromiso de la dirección con los accionistas, pues aquí destacar que el fundador está enfrente de la compañía, es el que creó esto, es Juan Carlos Sureta, ahí tenéis su foto, es el CEO, lo era hace 10 años, lo seguirá siendo probablemente dentro de 10 años. Tiene el 43% del capital, skin in the game. Además hay otros accionistas relevantes que sirven de algo de control, por lo menos para levantar la mano en algún caso de queja, que no creo que ocurra. Por otro lado, tiene un salario moderado. Esto es fundamental porque al final él crea una política de salarios no muy altos, razonables pero no muy altos, y al final, al poniéndose un salario moderado, él se lo está poniendo moderado a los demás, y eso permite que quede margen de beneficio en la cuenta, en la parte baja de la cuenta de resultados. No es lo mismo 350.000 euros de salario que 3,5 millones, y eso en la mayoría de las cotizadas parece como que una cosa u otra nos dan lo mismo. Cuando tú que un jefe gane más significa que los demás también deben ganar algo proporcionalmente a eso. Y es algo muy relevante. Y por último, no tiene otros intereses relacionados con esto. Su interés es que el banco siga creciendo. Además, lo hace de una manera orgánica siempre, muy lógica e invirtiendo en el futuro. O sea, escondiendo los beneficios y adelantando gastos. Pero sobre todo para esto, que no tiene otros intereses, no tiene otra compañía que se dedique a ser proveedora de Renta 4, ¿vale? Y en esto, pues bueno, estos son los motivos por los que cumple perfectamente con nuestros criterios. Muy bien, ¿y cuáles han sido los resultados de la estrategia de inversión que estás capitaneando a lo largo de estos 6 años atrás?
Muy bien, pues a ver, los resultados del fondo, pues la verdad es que son buenos, tanto en 12 meses, ahí tenéis la rentabilidad actualizada que ha cambiado mucho. Son buenos, aunque salgamos peor comparado con los índices, pero seguimos saliendo muy bien porque los índices han subido una barbaridad en los últimos 10 días, está actualizado a día de ayer. El fondo en los últimos 12 meses se ha revalorizado un 10,8 frente al -5 del Eurostock y al -15,7 del IBEX 35, incluyendo en ambos casos los dividendos. Y si nos vamos a desde inicio, desde hace 6 años, cuando se creó el fondo el 31 de julio del 14, pues también comparan muy bien con los índices. Aquí destaco que se trata de los índices con dividendos, que el Eurostock con dividendos netos de impuestos tiene en este periodo un 29,9 frente al 11,3 que tendría sin dividendos. Y el IBEX 35 tiene un -11,9 frente a un -27 que llegaría a tener si no le sumamos, que llega si no le sumamos los dividendos. Y sea cual sea, con y sin dividendos, el resultado de Avantas Fan es superior siguiendo esta estrategia con estos 3 requisitos que he tratado de explicar. Muy bien. Mira, estamos ya entrando en el último tramo de la conversación. David tiene otra pregunta para ti. Dice que ¿cómo consideras el riesgo de posible disrupción por la entrada de las grandes tecnológicas en la gestión de activos y o entidades de crédito depósito? Bueno, pues Estamos en la fase de un poquito de preguntas ya de Sí, fondo, ¿vale? más Lo digo también para perfecto. los espectadores que quieran mandarlas, ese es el momento para hacerlas. Sí, sí, es relevante y además porque nos afecta a todo y tiene que ver con Renta 4, con el negocio de Renta 4 Banco. Sí. ¿Vale? Pues al final lo que veo ahí pues es como cuando pasamos de las sucursales a Internet. Pues las entidades tienen que adaptarse. Tienen que adaptarse y unas lo hacen mejor y otras peor. Y aquí va a ocurrir lo mismo. El blockchain trae unas fuentes de ahorro muy relevantes. No sé si va a ser tan descentralizada como muchos esperan, puesto que al final estamos hablando del sistema financiero y el poder político va a querer controlarlo y una parte de control tiene, bueno, y el control en mi opinión tiene todo su sentido hasta cierto punto, la regulación al menos, puesto que estamos hablando de los ahorros y patrimonio de muchísima gente y se pueden producir un montón de fraudes, ¿no?, en sectores todavía no regulados. Pero desde luego esta nueva tecnología trae muchas ventajas y formas de ofrecer estos productos, tanto en depositarías como en fondos que se acabarán viendo en las comisiones y como en la mayoría de sectores, los grandes beneficiados de estos serán los inversores finales y los que tengan que adaptarse serán los proveedores, ¿no? Y ahí, bueno, yo destaco que Renta 4 Banco, por su alineación de intereses y por lo que ha sido históricamente, lo que hace es adaptarse muy rápidamente a esto. Prueba es que tiene la gama de productos más amplia a unos precios muy competitivos, ¿vale?, a nivel minorista, y se adapta a las nuevas tecnologías súper rápido. ¿Hay alguien que crea algo nuevo o una nueva forma de contratar productos financieros? A los 2 meses está Renta 4 ahí porque está dirigido por quien lo creó, porque lo tiene los motivos para hacerlo, porque no van a faltar capacidad de ascenso de las nuevas ideas, porque tiene la agilidad que otros no tienen, mucho más grandes, ¿vale? Que sean las grandes entidades, un Amazon, los que vayan a entrar en este negocio. Bueno, yo creo que Amazon tiene tantas cosas por hacer en tantos sectores que aquí no es donde tiene las mejores ventajas competitivas. Su ventaja competitiva es en gran parte logística y es en la entrega de productos físicos, donde tiene mucho más campo de crecimiento. Y por supuesto, Amazon es una estupenda inversión, pero una excelente compañía, pero no va a ser la única y no se puede ser el mejor en todo el tiempo, ¿no? Y bueno, así es un poco como lo veo
Y bueno, de todas formas, una parte de los cambios los vamos a ir viendo antes, gran parte de ellos todavía estamos en fases muy iniciales. Esa es mi expectativa. Es como si estuviésemos hablando de Internet pues a principios de los años 90. Muy bien. José Manuel te quiere preguntar qué parte del porcentaje de la cartera la ocupan inversiones en empresas españolas y por qué. Pues al final, bueno, históricamente ha rondado el 50%, más o menos. Y el motivo no es otro que el que conocemos mejor sus negocios desde los distintos ángulos que he señalado antes. O sea, no identificamos, no decidimos a priori qué porcentaje tiene que ir en cada país o en cada sector, sino vamos mirando los modelos de negocio uno a uno y vamos viendo, identificando ventajas competitivas, viendo cuáles nos creemos que pueden ir bien, cuáles no y cada una con qué grado de seguridad. Si estás más cerca de la compañía, entiendes mejor a sus clientes, entiendes mejor sus procesos, controlas mejor qué hacen sus directivos desde distintos ángulos, reduce riesgos, reduce riesgo de análisis y eso nosotros lo consideramos y a pesar de eso, bueno, pues tiene un 50% y el otro 50% está fuera de España, en Europa y Estados Unidos y Canadá principalmente. Pero bueno, si en algún momento España no fuese un lugar que consideremos apto para invertir o que presentase más deficiencias de defensa de los accionistas, de los derechos de los accionistas o de riesgo regulatorio o de riesgo país, pues el Fondos Global puede invertir en cualquier mercado cotizado, básicamente. Muy bien, gracias. Daniel te pregunta que cuando gestionas un fondo, ¿qué peso sobre el global tiene el análisis de cuentas financieras o parte cuantitativa para invertir en una compañía y qué método de valoración prefieres utilizar? Vale, como he dicho, la parte cuantitativa en mi análisis es muchísimo más baja que en la de la mayoría y porque le doy más importancia a los motivos de calidad que son los que he explicado aquí, o que he tratado de explicar. Todo esto tiene muchas ramas en las que incidir, ¿vale? Pero ese lado cuantitativo es necesario hacerlo después de haber analizado el modelo de negocio, teniendo en cuenta pues, sus ventajas competitivas y lo que es, y no ponerse las gafas a 2 años vistas y el resultado del próximo trimestre. Creo que eso no aporta mucho. Y luego ahí lo que hago son números relativamente sencillos. El modelo de descuento de flujos de caja es, en mi opinión, el mejor método, pero el menos útil en la práctica, porque son tantas las variables que hay que determinar que llega un momento en el que no puedes fiarte ni de los resultados que te salen, ¿vale? Porque llega un momento en el que te pierdes. Entonces, son necesarios otros aspectos más relevantes y enfocar y hacer una contabilidad interna, una contabilidad analítica rápida de cuánto esperan ganar, con qué margen, pues un poco en función de las expectativas de ventas y eso, aunque sea mucho menos científico, a largo plazo, pues nos da una idea mejor, ¿vale? Y nos puede servir de utilizar comparables con otras compañías, utilizar ratios, utilizar determinadas cosas. Pero bueno, sobre todo en los ratios, no utilizar, por favor, esa es una de las cosas que no son útiles para la compañía. Eso es, a mí me sorprende cómo los bancos se valoran por un ratio sobre el tangible equity, ¿vale? Sobre sus fondos propios. Hay que valorar los bancos sobre lo que les genera valor, sobre sus ventas, sobre su capacidad, su margen de intereses, sobre la capacidad de generar comisiones, sobre su base de clientes, sobre un montón de cosas, pero no sobre el coste hundido, porque el coste hundido habrá sido muy alto en el pasado, pero no nos dice cuánto puede ganar la compañía ni cómo de capaces de generar resultados a futuro, ¿vale? Entonces,
sirva un poco de ejemplo. Entonces, no sé si he contestado un poco qué tipo de cosas que son una valoración más sencilla, más a largo plazo y sobre aspectos útiles para la compañía, que muchos están en la contabilidad interna y no en la contabilidad contable, vamos, no en la cuenta de pérdidas y ganancias muchas veces, ¿vale? Estupendo. Álvaro quiere saber cuál fue el error de inversión en que perdiste más dinero y qué ocurrió. Error de inversión, ¿vale? Por ahí hay que definir la primera vez que, o sea, no es empresas en las que hayas perdido dinero y por error, básicamente, porque si es porque ha salido mal, asumes unos riesgos y ha salido mal, pues bueno, hay una parte de error, normalmente algo que no has visto, pero no es necesariamente un error, ¿vale? Para mí, quizás son Norwegian, ¿vale? Norwegian ha sido, yo creo, la compañía en la que más ha perdido el fondo. Ya el año pasado, o sea, afortunadamente salimos en verano del año pasado, salió el fondo, pero bueno, tuvo una parte de mala suerte porque se le juntaron muchos aspectos negativos en contra en sus flotas de aviones nuevos, tanto para el que dejaron en tierra los Boeing Dreamliner como los 787, y tuvo que alquilar otros nuevos y también pues otros problemas en Argentina que tuvo. Pero aparte de eso, ahí lo que veíamos era un modelo de crecimiento muy claro, que le iba muy bien, pero todavía la ventaja competitiva no la había desarrollado y el sector estaba caliente, ¿no? Entonces ahí ese lado sí que pues tiene un componente de error de inversión, ¿vale? En nuestra opinión, y eso pues deberíamos o no haber invertido o haber invertido menos, ¿no? Y haber analizado más esos riesgos de ciclo de su sector. Evidentemente la pandemia, vendimos antes de la pandemia, ya queda fuera y ya la situación a punto de quiebra que está la compañía es otra cosa. Y bueno, algún otro caso de error, pues destacaría, bueno, Ted Baker, que es una compañía inglesa retail que ya ha salido de cartera del fondo, en la cual pues el fundador máximo accionista se quitó, se fue, y quienes siguieron al cargo no pudieron, vamos, estaban centrados en otras cosas. Y ahí la falta de control del máximo accionista es, en mi opinión, lo que ha derivado en la pérdida de imagen de la compañía, de la marca, que es al final lo que permite vender las prendas con beneficio, ¿no? Porque en este sector una prenda en una percha se vende y en la otra no. Esto es pues un poco pues, por posicionamiento, por muchas de las cosas que tienes que trabajar antes. Y aquí pues es otro de las empresas en las que el fondo ha perdido más, quizás. Yo creo que han sido las dos en las que más, ya están fuera de cartera, ambas, una el año pasado, otra este. Y bueno, pues esas serían a destacar. Muy bien, me gusta el comentario que has hecho al principio, antes de entrar en la respuesta, porque te he notado un poquito dubitativo acerca de qué es un error o a qué se puede llamar un error. Y voy a aprovechar esa duda que he notado para comentar que hace unas semanas entrevistamos a Narciso Benítez, un gestor también de fondos de inversión que trabaja para Avante. Tenemos un webinario con él en el canal de YouTube, pero la entrevista era a propósito del libro de Annie Duke, la jugadora de póker, que se llama Thinking in Bets, o algo así como mejorar tus decisiones, ha traducido al español. Bueno, pues en ese webinario, que si no está ya publicado, lo estará dentro de muy poquito en el canal, hablábamos del resultadismo, es decir, de que la gente, el modo de pensamiento habitual, es decir, bueno, esta apuesta mía y una inversión no deja de tener ese aspecto de apuesta, ha salido mal, luego la decisión ha sido equivocada. Y el libro, y también Narciso, y querría tu opinión en este caso, nos plantea que puede no ser así. Es decir, ese es el enfoque resultadista. No es así normalmente. Claro, mal resultado significa mala decisión. No, el libro y Narciso, y seguramente tú dirás, no, la decisión puede ser perfecta. O sea, el proceso que lleva a la decisión
puede ser impecable, pero la probabilidad siempre hay, no es un 100%, puede haber un 20% de que salga mal. Pues bueno, ha caído la probabilidad por ese lado, lo cual no hace que la decisión haya sido mala. Supongo que tu duda a la hora de calificar algo como un error iba por ahí, ¿verdad? Absolutamente. Al final tienes que analizar como acierto o como error tu decisión sobre la información que tenías en el momento de la decisión. Entonces, en ese momento hay que ver si objetivamente habías tomado una decisión adecuada o no. Porque si consideras error todo lo que te sale mal, volverás a cometer muchos errores. Si no haces el análisis de decir, no, es que hay una parte que está bien, hay otra parte en la que debo mejorar, ¿no? O a veces estaba bastantes cosas bien. Y hay muchas empresas, de ejemplo, en los que las compañías, ¿cómo les habría ido si lo hubiesen sido diferente, ¿no? Un ejemplo para mí es en Ryanair, que es la compañía, pues, aerolínea, la que tiene mejor modelo de negocio. Pues ahora está en una situación difícil como todas las aerolíneas, pero hasta ahora, quitemos la pandemia, dejémosla aparte. Cuando estaba en pérdidas y ofreciendo los billetes a €1 con una debilidad estructural brutal, era carne de cañón para que cualquier giro en su mercado la tumbasen, ¿vale? Y después, pues en parte por suerte, en parte por ir ligero de equipaje y apostar por donde los demás no estaban yendo, acabó consiguiendo mucho. Pero eso era una aventura muy arriesgada y en la que tuvo éxito. Pero no habría sido una mala decisión apostar por eso y que falle, ¿vale? Por ejemplo, puedo poner otro ejemplo. Zoom, que estamos hablando a través de esta plataforma, que ha crecido Sí. mucho con la pandemia. Puede ser una estupenda inversión, pero hay que tener en cuenta en esas fuerzas de Porter, ¿qué pasa si ahora Microsoft o Google con el Microsoft Teams o Google Meets ofrecen gratis a sus usuarios ya empaquetado en otros servicios, los mismos servicios de la misma calidad que Zoom? Pues probablemente Zoom pierda la mayoría de lo que ha conseguido. Y como ocurrió con los navegadores, pues cuando te los ofrecen gratis dentro de otra cosa, pues ya nadie paga por ellos, como le ocurrió a Netscape, ¿no? Pues eso es una amenaza, son cosas, son riesgos que ahí están y que no por eso haya sido mala decisión invertir en Zoom. No por eso no significa que ahora debamos pensar que eso que estoy hablando no pueda ocurrir, ¿vale? Que también debemos analizar ese riesgo. No sé si me explico. Sí, 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 fenomenal. La verdad es que, bueno, yo remito a los oyentes a que lean el libro de Annie Duke y que se vean el webinario donde hablamos in extenso con Narciso Benítez acerca de esto. Te voy a hacer dos preguntas, ya las últimas, que las voy a unir. Valentín y David. Valentín dice, ¿cuál ha sido el secreto para obtener una rentabilidad superior al 10% en un periodo de gran crisis? Y David te pregunta cuántos puntos porcentuales ha supuesto Tesla en el retorno del fondo. Vale. La primera respuesta es eligiendo buenos modelos de negocios de calidad. Calidad definida, como hemos visto, con negocios con ventajas competitivas y con negocios donde los intereses estén alineados, ¿vale? Y al final, sufriendo por el camino, en muchos de los casos, o sea, destaco que en 2018, cuando invertimos en Tesla, llegó un momento en el que íbamos perdiendo el 33%, ¿vale? Lo cual era mucho para una inversión grande en el fondo. Sí. Y bueno, y luego todos sabemos lo que ha ocurrido. La compañía seguía ejecutando bien, pero el mercado no lo consideraba así, ¿vale? Y luego, respecto al resultado de Tesla, desafortunadamente ha sido menor al que debiera si todos vemos, si vemos cómo ha ido la compañía. Porque lo que ha hecho el fondo, prudentemente y por coherencia con los inversores, es ir manteniendo el nivel de inversión. Es decir, si tenía un 4% en la cartera, el hecho de que la compañía suba muy fuertemente y a la vez que otras bajaban, no significa que la compañía pueda pasar a pesar el 30% de la cartera del fondo. No, lo que hemos hecho es que hemos ido progresivamente limando la inversión para que siempre pese para que no pese más del 5%, en torno al 4 y pico, ¿no? Y eso lo hemos hecho y
a la postre, con una subida tan vertical, se ve que ha ido mal, ¿vale? Porque habríamos ganado mucho más manteniendo la mayoría de las acciones de Tesla. Ahora el fondo tiene menos del 20% de las acciones que tenían en Tesla a principios de año, aunque el peso sea similar en cartera, ¿vale? Eso, en un momento de subidas verticales, pues hace que no ganes tanto, que sea mucho menor. Al final, ¿cuánto puede haber generado? Pues así a ojo, pues un 4%, un 6%, no, es que es difícil de calcular, ¿no? Lo que haya podido contribuir, y hay muchas compañías que han contribuido negativamente. O sea, el resultado es la mezcla de un montón de ellas, ¿no? Y otras muchas que también han contribuido positivamente. Y el punto de esto es, y esto ocurre cuando la compañía sube muy rápido. Si ahora bajase y siguiésemos confiando en Tesla, pues nosotros volveríamos a comprar. Y en esos momentos de vaivenes, con esta estrategia ganas más. Pero aquí pero ganas mucho menos cuando sube en vertical. Lo que consideramos que hay que hacer es ser coherente, buscar una posición que en todo momento sea razonable para los partícipes. Es distinto cuando tú tienes una cartera y no entra ni sale nadie, pero un nuevo inversor, ahora decirle que porque no hemos tocado nada, Tesla al nivel al que está, que es más alto que el del año pasado, va a pesar un 20% de la cartera, aparte que no te lo deja la ley, pues no lo consideraríamos adecuado, ni siquiera consideramos adecuado que esté al 9%, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el motivo. Ya bastante es que no hemos decidido ni venderla ni reducir al 2%. Muy bien, estupendo. Juan, dinos un poco dónde podemos encontrarte, cómo contratar el fondo, danos información, por favor, de contacto y para saber más del vehículo. Pues muy bien, invertir en Avantage Fund es muy sencillo. Se puede a través de Renta 4 y de las tres principales plataformas de inversión, mayorista, Allfunds, Inversis y Tresis. Y por favor, ahí tenéis nuestros datos. Por favor, consultar con nosotros. Estaremos encantados de deciros cuál es la mejor opción de inversión para vuestro caso concreto, en función de dónde tengáis cuentas abiertas, dónde no y vuestro volumen, etcétera. Bueno, pues fenomenal. Muchísimas gracias, Juan. Y gracias a todos los que estáis todavía con nosotros, a Francisco, a Jordi, José Manuel, Juan, Luis, Manuel, Marcial, María, Mario, es decir, un montón de amigos que han seguido y nos han acompañado en esta emisión, como todos los miércoles, en esta ocasión con el evento gestor, con Juan Gómez Bada y Avantage Fund. Gracias, Juan, por tu participación, por apoyar con tu presencia este proyecto de educación financiera que es Value School. Y nada, esperamos que la próxima vez que te tengamos en la sede, que es donde nos gusta recibiros a todos. Esperemos que así sea y esta pesadilla de la pandemia acabe pronto. Ojalá, ojalá, Dios te oiga. Amén, como dicen. Bueno, pues entonces, amigos de Value School, nos cerramos todo por hoy entonces, la emisión. Gracias por estar ahí y la semana que viene acordaos que tenemos 2 citas, el lunes con Esteban Granero y con Luis García para hablar de inteligencia artificial, de fútbol y de inversión, y el miércoles con Gregorio Luri para hablar de que la escuela y la educación no son un parque de atracciones. Hasta entonces, cuidaos, feliz semana y nos vemos el lunes. Adiós.